Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle me gusta a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que está encendiendo las redes sociales. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, la pareja más comentada del momento, atraviesan una crisis inesperada, y todo por unas palabras que nadie vio venir. Todo comenzó durante una entrevista casual en la que Tuba, con una sonrisa un poco misteriosa, respondió a una pregunta sobre su relación con Engin. Cuando el periodista le preguntó si se sentía completamente feliz, ella simplemente dijo: la felicidad es algo que cambia con el tiempo, a veces no es suficiente amar, también hay que entender. Esa frase fue suficiente para desatar una tormenta. Según fuentes cercanas, Engin escuchó esas palabras mientras estaba en un set de filmación y su reacción fue inmediata, tiró su guión al suelo y salió del lugar visiblemente alterado. Un testigo del rodaje comentó: Engin estaba muy nervioso, murmuraba cosas como, no esperaba esto de ella, y, después de todo lo que vivimos, punto. Al parecer, esas palabras de Tuba lo tomaron completamente por sorpresa, ya que él pensaba que todo entre ellos iba perfectamente. Pero las cosas no eran tan simples. En los días siguientes, las redes se llenaron de comentarios. Algunos fans defendían a Tuba, diciendo que sus palabras eran filosóficas, no una crítica directa. Otros, en cambio, afirmaban que era una señal clara de que la relación estaba tambaleando. Mientras tanto, Engin guardó silencio durante varios días, lo que solo aumentó las especulaciones. Hasta que finalmente, él mismo rompió el silencio. En una breve aparición ante la prensa, visiblemente cansado, Engin declaró: no voy a negar que esas palabras me dolieron. No lo esperaba. A veces uno cree conocer a la persona que tiene al lado, pero las palabras revelan más que los gestos. Su voz temblaba ligeramente, pero intentó mantener la calma. Añadió además: necesito tiempo para entender lo que realmente quiso decir. Tuba, por su parte, respondió poco después en una historia de Instagram, escribiendo: no todo lo que se dice tiene una intención oculta. A veces solo pensamos en voz alta. Esta respuesta generó aún más polémica. Algunos medios interpretaron esto como una forma de minimizar la situación, mientras que otros afirmaban que era una manera indirecta de pedir disculpas. Sin embargo, según cercanos a la pareja, la tensión fue subiendo. Una fuente reveló que Engin habría cancelado una cena importante con amigos comunes porque, en sus palabras, no tenía cabeza para sonreír delante de nadie. Otra persona cercana dijo que incluso había considerado irse unos días fuera de Estambul para despejarse. En redes, los fans comenzaron una campaña con el hashtag #FuerzaEngin, mientras otros usaban #Estamos contigo Tuba, dividiendo a la audiencia. Las teorías iban desde una simple pelea hasta una ruptura definitiva. En medio de todo, los dos siguieron sin aparecer juntos, algo que no pasaba desde hacía semanas. Las cámaras comenzaron a seguir cada uno de sus movimientos. Los reporteros no daban tregua, esperaban a Engin a la salida del set y a Tuba a las puertas de su casa. Pero ambos, cansados del acoso mediático, evitaron las declaraciones. Los amigos más cercanos intentaban mediar entre ellos, aunque sin mucho éxito. Se aman, pero están confundidos, comentó una persona del entorno de la pareja. La fama, los compromisos y la presión del público no ayudan en nada. En medio de la tormenta, un detalle llamó la atención de todos: Engin dejó de seguir a Tuba en Instagram. Aunque algunos pensaron que podía tratarse de un error o impulso momentáneo, el gesto fue interpretado como una señal clara de distanciamiento. En cuestión de minutos, los titulares explotaron: Engin deja de seguir a Tuba, ¿ruptura definitiva? Los seguidores no podían creerlo. Tuba, sin embargo, no reaccionó públicamente. Continuó compartiendo imágenes de su trabajo, frases inspiradoras y paisajes tranquilos. Una de sus publicaciones, con la frase: a veces el silencio es la respuesta más fuerte, generó miles de comentarios. Muchos lo tomaron como una indirecta hacia Engin.
Otros la vieron como una muestra de madurez y serenidad. Por otro lado, Engin decidió refugiarse en su trabajo. Fuentes del rodaje aseguraron que el actor pidió concentrarse completamente en sus escenas y que solicitó reducir al mínimo las interrupciones externas. Está dolido, pero no quiere mostrar debilidad. Prefiere hablar a través de su arte, dijo un miembro del equipo de producción. Aún así, quienes lo conocen afirman que su mirada ha perdido algo del brillo que solía tener. La prensa turca no tardó en especular con terceros en discordia. Algunos medios insinuaron que un famoso productor podría estar relacionado con el enfriamiento de la pareja, mientras que otros afirmaron que todo era una estrategia publicitaria previa a un nuevo proyecto conjunto. Sin embargo, los fans más fieles rechazaron esa teoría. Su conexión es real, se nota cuando se miran. No puede ser marketing, escribían en los foros. Mientras tanto, en un programa de televisión, una excompañera de set de Engin habló por primera vez sobre la situación. Él es un hombre reservado, muy sensible. Si se siente traicionado, se encierra en sí mismo. No le gusta hablar de sus emociones. Sus palabras generaron empatía y también preocupación. Días después, surgieron nuevas imágenes que reavivaron el debate. Tuba fue vista saliendo de un café en compañía de una amiga, aparentemente tranquila. Aunque las cámaras captaron un gesto pensativo mientras revisaba su teléfono. Según algunos testigos, habría recibido un mensaje de Engin en ese mismo momento. Nadie sabe qué decía, pero los medios comenzaron a titular, «Mensaje de reconciliación». En las redes, los usuarios debatían sin parar. Algunos pedían respeto y espacio para la pareja, recordando que detrás de las figuras públicas hay personas con sentimientos reales. Otros exigían explicaciones, convencidos de que merecían saber la verdad sobre la historia de amor que tantas veces inspiró sus novelas y películas. La línea entre la vida privada y la exposición mediática parecía haberse borrado por completo. Finalmente, una revista publicó que los dos actores habrían tenido un encuentro secreto en una casa de campo cerca del Bósforo. Según la fuente, pasaron allí varias horas conversando, sin cámaras ni testigos. Fue una charla sincera, necesaria, afirmaba el artículo. No se sabe si decidieron continuar o separarse, pero al menos se escucharon con el corazón. Lo cierto es que, tras aquel supuesto encuentro, el ambiente pareció calmarse. Engin volvió a sonreír tímidamente en una entrevista y Tuba publicó una foto del cielo al atardecer con el mensaje, después de la tormenta, siempre llega la claridad. Las redes enloquecieron de nuevo, esta vez con esperanza. ¿Significaba eso una reconciliación? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es evidente es que la historia de Engin y Tuba continúa capturando la atención de millones. Entre rumores, declaraciones, silencios y miradas, su relación se ha convertido en un espejo de las emociones humanas, el amor, la duda, la distancia y la esperanza. Como escribió un fan en un comentario que se volvió viral. Tal vez no sepamos lo que pasa entre ellos, pero lo que nos enseñan es que incluso las estrellas más brillantes necesitan su tiempo para sanar. Y hasta aquí la noticia de hoy, queridos seguidores. Si quieren saber cómo termina esta historia entre Engin y Tuba, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su opinión en los comentarios. ¿Creen que el amor puede sobrevivir a las palabras? Los leo abajo.